Entramos ya en estos ritos iniciales de esta catequesis. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Una vez hechos estos ritos iniciales, comienza la lectura del libro del Génesis. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Palabra de Dios. Una vez terminada la lectura de estos textos, de este texto en los diversos idiomas que abarcan a la mayoría de los peregrinos, escuchamos ya al Santo Padre en su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en las dos anteriores catequesis hemos reflexionado sobre la oración como plegaria universal que puede manifestarse de forma diversa en las culturas de todos los tiempos, y hoy queremos iniciar una manera de centrarnos en la Biblia que nos guiará a profundizar en el diálogo de la alianza entre Dios y el hombre que anima la historia de la salvación a la palabra definitiva que es Cristo. Este camino nos lleva a detenernos sobre algunos importantes textos y figuras paradigmáticas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Será Abraham, el gran patriarca, padre de todos los creyentes, el primero en ofrecer un ejemplo de oración en el episodio de la intercesión para la ciudad de Sodoma y Gomorra. Quisiera invitar a todos a aprovechar el transcurso que haremos en esta próxima catequesis para adentrarnos a conocer más la Biblia, que espero tengáis en vuestra casa y durante la semana os detengáis a leerla, a meditarla en la oración, para conocer la maravillosa historia de encuentro entre Dios y el hombre, entre Dios que se comunica y el hombre que responde, que reza. El primer texto sobre el que queremos reflejar se encuentra en el capítulo 18 del libro del Génesis. Se narra que la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra era grande y llegaba al cumbre, tanto que era necesario una intervención de Dios para realizar un acto de justicia y para destruir el mal de aquella ciudad. Y aquí que está Abraham con su oración de intercesión. Dios decide revelarle para que conozca la grave maldad y las terribles consecuencias, por lo que Abraham es su elegido para hacer de él un gran pueblo y una nación bendita a todo el mundo. La suya es una misión de salvación que debe responder ante el pecado que ha invadido la realidad del hombre, atravesar al Señor Jesús, que supone la nueva humanidad llena de fe, de obediencia y de justicia. He aquí
que este amigo de Dios, que ve esta real necesidad del mundo, reza para que el mundo sea salvado y cese el castigo. Abraham ve el problema y la gravedad y por lo tanto dice al Señor: ¿de verdad vas a destruir al justo con el impío? ¿Y si encuentras 50 justos en la ciudad, también la suprimirías? ¿No perdonarías por los 50 justos que allí se encuentran? Lejos de ti hacer morir al justo con el impío. Lejos de ti que el justo sea tratado como el impío. Lejos de ti. El Señor que pide la justicia en la tierra no practicará la justicia. Con esta palabra, Abraham pone a Dios la necesidad de evitar una justicia sumaria. En la ciudad que es pecadora es justo condenar e infligir la pena, pero afirma el gran patriarca, no se puede castigar al justo de modo indiscriminado dentro de todos los habitantes. En la ciudad hay inocentes que pueden ser tratados como los culpables y eso no es lo propio de la justicia de Dios. Se lee atentamente en este texto que vemos la riqueza de Abraham, que es muy grande al rezar, porque no se limita a demandar la salvación para los inocentes. Abraham quiere el perdón para toda la ciudad, apelando a la justicia de Dios, dice en fin al Señor: y no perdonarás aquel lugar en atención a los 50 justos que allí se encuentran. De esta forma mete la nueva idea de justicia, no la que se limita a castigar culpables como hacen los hombres, sino una justicia, le pide una justicia divina que busca el perdón que transforma al pecador, que lo convierte y lo salva. Con su oración, Abraham no invoca una justicia meramente retributiva, sino una intervención de salvación que, teniendo en cuenta a los inocentes, libre de la culpa a los impíos perdonándoles. El pensamiento de Abraham, que parece paradójico, se puede sintetizar así. Obviamente no se puede tratar a los inocentes como los culpables, porque esto sería injusto. Pero hay necesidad de tratar a los culpables como los inocentes, poniendo en alto una justicia superior para ofrecerles una posibilidad de salvación. Porque si el malvado acepta el perdón de Dios y confiesa su culpa, así se deja salvar y no continuará haciendo el mal, sino que será justo y tendrá una mayor necesidad de buscar la justicia, porque de lo contrario entonces sí que merecerá ser castigado. Y en esta riqueza de la justicia que Abraham exprime en su intercesión, es una riqueza que se basa en la certeza de que el Señor es misericordioso. No quiere Dios una cosa contraria a su esencia. Dios lo que quiere es su voluntad desde el amor, que se conozca su amor. Cierto, Sodoma es una gran ciudad, 50 justos son poca cosa, pero la justicia de Dios y su perdón muestran la manifestación de la fuerza del bien. ¿Es así como debe mostrarse la justicia de Dios? La destrucción de Sodoma viene a traer a colación el mal presente en la ciudad, pero Abraham habla a Dios por los otros para que no mezcle buenos con malos, y el perdón que interrumpe la espiral del pecado. Y Abraham en su diálogo con Dios entra en esta esfera, y cuando el Señor acepta perdonar a la ciudad, se encontrará 50 justos. La oración de intercesión
comienza hablando de la misericordia divina. Abraham, como recordamos, encuentra disminuido progresivamente el número de los inocentes necesarios para la salvación. Y si no hay 50, pero puede bastar con 45, o puede bastar solo con 10, continuando con la súplica, que se hace una ardua insistencia. Puede que solo se encuentren 40, 30, 20, 18. Y puede que disminuya el número más grande y se manifieste así la misericordia de Dios, que escucha con paciencia la oración, que la acoge y repite la súplica: perdonaré, no destruiré, no haré daño. Así, por la intercesión de Abraham, Sodoma puede ser salvada en este encuentro, aunque solo hubiese 10 inocentes. Y aquí el poder de la oración, porque a través de la intercesión, la oración a Dios para la salvación de los otros, se manifiesta y se muestra en el deseo de salvación que Dios desborda siempre hacia el hombre pecador. El mal, en fin, no puede ser aceptado. Debe ser marcado y destruido a través del castigo. La destrucción de Sodoma muestra que está a punto esta función, pero el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es su deseo y siempre quiere perdonar, salvar, dar vida, transformar el mal en bien. Por lo tanto, es propio este deseo divino que en la oración se muestra en el deseo del hombre, que se derrama a través de la intercesión. Con su súplica, Abraham está prestando a la propia voz, además del propio corazón, a la voluntad de Dios. El deseo de Dios, que es misericordia, amor y voluntad de salvación, ha encontrado en él y en su plegaria la posibilidad de manifestarse de un modo concreto en el interior de la historia de los hombres, para hacerse presente con la necesidad de su gracia. Con la voz desde su oración, Abraham está dando voz al deseo de Dios, que no quiere destruir, sino salvar Sodoma, dar vida al pecador que se ha convertido. Y es por esto que el Señor quiere, en su diálogo con Abraham, y una prolongada e inequívoca manifestación de su amor misericordioso. La necesidad de encontrar al hombre justo en el interior de la ciudad viene a ser cada vez menos exigente, y solamente con 10 bastará para salvar a la totalidad del pueblo. Por motivo por el cual Abraham encuentra 18 y sigue insistiendo. Así habla de un número comunitario mínimo. Aún con 10 personas es quórum necesario para seguir orando, como si se tratase de un número exiguo, una pequeña partícula de bien importante para salvarnos del gran mal. Por lo tanto, se encuentra 10 justos en Sodoma y Gomorra, la ciudad no será destruida. Solo cuando no lo encuentra viene la destrucción, una destrucción paradójicamente testimoniada como necesaria desde la oración de intercesión de Abraham, por lo que es propio que la oración ha revelado la voluntad salvífica de Dios. El Señor estaba dispuesto a perdonar, estaba dispuesto a hacerlo, pero la ciudad estaba alejada y cada día estaba con un mal totalizante y paralizante, donde los inocentes habían vuelto malos y no podían transformar el mal en bien. Por lo que es propio en este camino de la salvación lo que Abraham venía a pedir: ser salvados para huir del pecado y para ser liberados del mal que habita en nosotros.
No es el castigo el que quiere eliminar o el que viene a eliminar, sino el pecado, que refleja desde Dios el amor. Dirá el profeta Jeremías al pueblo rebelde: tu maldad te castiga y tu rebelión te pone al borde del precipicio. Conviértete y muestra tu abandono hacia el Señor tu Dios. Y desde esta tristeza y amor por el que el Señor manifiesta que quiere salvar al hombre liberándolo del pecado, los siervos deben de experimentar una transformación desde el interior, desde el bien, un inicio del que debe partir para transformar el mal en bien, el odio en amor, la venganza en perdón. Por esto los justos vienen a ser dentro de la ciudad y habrán continuamente, repite, tal vez no se encuentren más que dentro de la mala realidad que viene a ser tendría que ser germen de conversión para vivir la vida. La realidad del mal de Sodoma y de Gomorra, que es germen de bien, o que debería ser germen de bien, no se encuentra, pero la misericordia de Dios en la historia del pueblo se alarga ulteriormente. Si para salvar a Sodoma tendríamos que encontrar 10 justos, el profeta Jeremías dirá en el nombre del Omnipotente que basta un solo justo para salvar a Jerusalén, por lo que la vida de Jerusalén tiene que acercarse desde un verdadero amor. Se per salvare Sodoma servivano 10 giusti, il profeta Geremia dirà a nome dell'Onnipotente che basta un solo giusto per salvare Gerusalemme. Dice: para recorrer la vida de Jerusalén, observa el bien, acércate y comprueba al hombre que debe de abandonar el pecado, practicar la fidelidad, y yo le perdonaré. El número es grande, la bondad de Dios se muestra cada vez más grande cuando hay deseo de perdón. Por lo tanto, donde abunda el amor de Dios, debe demostrarse también una verdadera respuesta. En el infinito sorprende el amor de Dios, que será plenamente manifestado cuando Dios se haga hombre en Cristo, el justo definitivo, el perfecto inocente, que llevará la salvación desde la cruz, perdonando a todos. El justo definitivo, el perfecto inocente, que porterà la salvezza al mondo intero, morendo sulla croce, perdonando e intercedendo per coloro che non sanno quello che fanno. Ahora la plegaria del hombre de hoy encontrará la respuesta desde la intercesión plenamente llena. Queridos hermanos y hermanas, la súplica de Abraham, nuestro Padre en la fe, nos enseña a abrir siempre totalmente el corazón a la misericordia sobreabundante de Dios, porque la plegaria cotidiana sabemos que deseamos la salvación de la humanidad y la buscamos con perseverancia y fe al Señor, que es grande en el amor. Gracias. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI en esta catequesis de este día, donde se ha querido centrar en el pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo Abraham hizo la oración de intercesión para que el pueblo no fuese destruido. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y Latinoamérica
están hoy presentes de España, profesores y sacerdotes españoles en el curso de actualización sacerdotal del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Fieles de la parroquia de Aliste. Miembros de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría de Madrid. De Colombia, un grupo de peregrinos. Grupo de peregrinos también de Venezuela y de Chile. Y grupos de Argentina. Y también de México. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Ahora el Santo Padre hace un resumen de su catequesis en lengua española y saluda a todos los peregrinos de habla hispana. Queridos hermanos y hermanas, después de ver en las catequesis anteriores la oración como fenómeno universal, iniciamos hoy una nueva reflexión sobre este tema en la Biblia para profundizar en la alianza entre Dios y el hombre que acompaña la historia de la salvación hasta su plenitud en Cristo. Abraham ofrece un primer ejemplo de oración, de intercesión, cuando Dios le anuncia su propósito de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya que la maldad de sus habitantes había llegado al extremo. El patriarca ora por los que van a ser castigados, presta su voz y su corazón, no se limita a pedir la salvación para los inocentes, sino que implora el perdón para toda la ciudad, apelando a la justicia divina que busca el bien y lo crea por medio de la misericordia, que convierte y salva. La intercesión de Abraham se basa en la certeza de que el Señor escucha con paciencia la oración. Pero la misericordia de Dios en la historia se manifestará plenamente cuando el Hijo de Dios, hecho hombre, el justo definitivo, traiga la salvación al mundo entero, muriendo en la cruz, perdonando e intercediendo por aquellos que no saben lo que hacen. Así la oración de cada hombre encontrará respuesta y sus intercesiones serán escuchadas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venientes de España, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a conocer cada vez más la Biblia, a leerla y meditarla en la oración para profundizar así en la maravillosa historia de Dios con el hombre y abrir el corazón a la sobreabundante misericordia divina. Muchas gracias. Han sido las palabras del Santo Padre a todos los peregrinos en lengua española.